Muy buen día, qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal Luis? Buenos días y buenos días al auditorio. Pues sí, ahí están los datos, no vale la pena repetirlos, además son verdaderamente terribles. Estamos hablando de unos datos que son de los peores que se han visto o los peores que se han visto en la historia de este país, y esto implica necesariamente una destrucción de lo que se conoce como el aparato productivo. O sea, destrucción de esto representa fundamentalmente la desaparición de una enorme cantidad de fábricas, de una enorme cantidad de comercios y de servicios de una u otra forma. Y aquí es donde pues uno se explica también quizá la andanada que se llevó ayer Alejandro Díaz de León de manera totalmente injusta por parte del presidente, en el sentido de que si él había dado créditos para otra vez proyectos que pues supuestamente son verdaderamente fraudulentos. Pero bueno, pues esto tiene que ver también básicamente con lo que un gobernador del Banco de México tiene que hacer sí o sí, o sea, plantear este tipo de escenarios que son adversos totalmente a esta idea, a esta realidad paralela que se quiere plantear, donde se dice ya estamos saliendo del bache y estamos recuperando. El día de hoy aparecen los datos otra vez de recuperación económica en lo que atañe básicamente a la exportación de automóviles, y sin embargo, pues esto todavía está en niveles que hablan de lo que conocemos como una recesión profunda. Difícilmente alcanzaremos a crecer de manera importante el próximo año, y esto nos lleva a una situación que estaría agravándose dado el discurso totalmente opuesto entre el gobierno y el sector empresarial. Esta idea de apostar a 5 o 6 grandes o 10 grandes, si quieres exagerar, empresarios que son los que aparecen como los que impulsarían determinados proyectos, y el resto de lo que implica la gran inversión o la inversión en infraestructura, grandes proyectos, o también en lo que es el proyecto mediano de empresas, pequeños negocios, etcétera, en esas partes queda totalmente abandonado. No hay ningún proyecto que tenga la posibilidad de recibir un apoyo, y tiene que empezar a jugar a su propia reserva, a esta idea de que la iniciativa privada en los sectores básicamente pues medio y relativamente bajo tiene capacidad o tenga capacidad propia para seguir generando pues empleos, para poder seguir generando ganancias y no desaparecer en el intento. Difícil esta situación, Luis, que nos hace ver una economía mexicana en la informalidad, en una mayor pobreza, mayor informalidad, y la posibilidad real, y ese es el gran terror que tienen muchos empresarios de pequeño y mediano nivel en todo el país, que las grandes fortunas que han sido creadas al amparo del crimen organizado sean aquellas que puedan beneficiarse y tomar el control en determinadas zonas del país del financiamiento hacia estos pequeños grupos, porque poder acceder por la vía de la bancarización está todavía lejos, y si ya no hay estos canales de financiamiento que la propia estructura de gobierno anteriormente trataba de establecer, pues tienes que irte a aquellos que a cambio simplemente de estar con ellos, de afiliarte con ellos, de aceptar su protección, tienes el dinero de forma inmediata, y tienes que entrar en ese círculo perverso de ser parte de este tipo de familias que terminan en la criminalidad. Eso es lo que desgraciadamente en ese nivel de deterioro es en el que estamos por meternos ante pues una estrategia que insiste en que el Estado no tiene por qué estar apoyando directamente a pequeños y medianos empresarios, sino entregar de manera directa a los pobres el dinero, con lo que pues simple y sencillamente lo que están haciendo es transferir recursos para poder sobrevivir, para poder tener dinero durante un determinado tiempo, pero no garantizar la estabilidad, la reproducción de ese dinero
como parte de proyectos que pudiesen ser un instrumento para vivir constantemente, para poder estar teniendo la suficiente capacidad para dejar de depender en un momento determinado de este tipo de apoyos. Y este es quizá el punto central, Luis, de esta argumentación. El dinero que se recibe de gobierno cuando es dado en forma directa para sobrevivir es permanente, uno no puede dejar de depender de él y entonces sigue siendo un pobre dependiente del gobierno. El dinero que se da en apoyo para una determinada empresa es algo en lo que en un momento determinado dejas de utilizarlo cuando tienes la viabilidad económica. Hoy México no tiene, el sector empresarial, la interlocución ya con el gobierno y desgraciadamente entramos en un terreno en donde pues los grupos básicamente fuera de la ley se van a convertir en el pequeño y mediano plazo en los surtidores de el dinero ilegal para que la gente pueda sobrevivir. Ese es el gran riesgo y esa es, parece, la apuesta de un gobierno que pues ha decidido abandonar a su suerte a buena parte del sector empresarial. O sea, la estrategia de pronto podría ser, haz más pobres para que dependan más de ti. Fácil, la justa medianía. Yo creo que se trata en todo caso de una idea más que se hagan pobres, los pobres ya están allí y Ujú. se dependerán de ti, pero hay un enorme desprecio que me parece incomprensible hacia un sector empresarial que sigue siendo en el fondo tratado por ser empresario como pues ilegítimo, empresario sinónimo de alguien que se ha aprovechado de alguien para obtener o tener determinado tipo de pues estatura social, estatura económica, ingreso como tal, y que por ello pues se les va a tolerar, pero no se les va a apoyar. Esta relación Estado que controla a la población es básicamente la línea en la que se están manejando, que me parece totalmente equivocada. Estamos saltándonos a una buena parte de un sector productivo que es una base fundamental de este país y que hoy, ante la pandemia y la falta de apoyo, simplemente está desapareciendo de manera catastrófica y que será muy difícil que pueda volver a recuperarse en el mediano y largo plazo, Luis. Ezra Chabot, te mando un gran abrazo. Mil gracias, Ezra. Gracias, buenos días. @EZChabot, sígalo ahí en Twitter.